A partir de ese momento, pensó que viviría solo hasta que fuera viejo. Después de todo, las cosas podían haber ido demasiado deprisa para ella, pero en cuanto Chilao la vio por primera vez, supo que tendría una compañera, y solo era ella. Y cuanto más tiempo pasaban juntos, más se daba cuenta de que ella era la única en su mente. Ahora quería saber si lo que había descrito podía llamarse realmente amor. Xia Jinuan no tenía ni idea de lo profundos que eran sus sentimientos por ella, pero al mismo tiempo se daba cuenta de que cuanto más sinceros fueran sus sentimientos, más culpable se sentiría, porque sabía que en cuanto se encontrara la manera de volver a su mundo, iría allí sin dudarlo, y por lo tanto, si ahora le daba esperanzas de felicidad, podría considerarse como una puñalada por la espalda, así que no podía hacerle eso. Un hombre que estaba dispuesto a prometerle que si se quedaba con él, su vida sería mejor, la pondrían en la mejor tienda y recibiría más comida que nadie. Cuando un jefe regresa de una cacería, él siempre estará allí para abrigarla por la noche. Él sabía muy bien que ella tenía muchos deseos y que no le gustaban las restricciones, por lo que, por su bien, Xilao seguiría siendo el macho más fuerte de la aldea. De hecho, nunca nadie le había dicho algo así desde que nació, pero ella sabía que no podía aceptarlo, porque solo le haría daño en el futuro, y si hubiera sabido las consecuencias, seguro que no le habría correspondido. Antes de que el jefe pudiera escuchar la respuesta, Chen Yen, que había volado hasta ellos, se dirigió a ellos y les dijo que los había estado buscando. Regresaron juntos a la aldea, donde encontraron a una de las hembras siendo capturada, mientras uno de los machos les aseguraba que podría devolver la carne por ella, por lo que no debían tocarla. En cuanto regresó el jefe, el sacerdote les explicó que San Yu había enviado en secreto su provisión invernal de carne al asentamiento de Yu Min, y que ahora estaban considerando cómo resolver el problema. Lo primero que Xilao quiso saber fue la razón de este acto, pues debía conocer las consecuencias del mismo. No supo qué decir, pero el macho que la defendió le aseguró que San Yu era plenamente consciente de su culpabilidad y que encontraría la forma de devolver la carne robada si la dejaban marchar. El defensor se llamaba Chun Mu, y los miembros de la tribu no creían en su cordura, ya que la hembra siempre salía con otros, pero él la defendió de todos modos, y también dijeron que la habían engañado, y que los de Yumin simplemente habían huido en cuanto recibieron la carne. La protagonista entendió esta situación a su manera. En su opinión, la mujer traicionó al asentamiento porque se enamoró de otro hombre. La propia traidora estaba de rodillas, admitiendo su culpa y que había sido engañada, por lo que pedía clemencia. Pero Xilao se mantuvo firme en que si era culpable, debía ser castigada, y que puesto que había elegido traicionar al asentamiento, debía ser consciente de las consecuencias, y que a partir de ese día ya no era residente de la Piedra Lunar, y viviría por su cuenta. La traidora se postró a los pies de la princesa, y le suplicó llorando, pues era el mes de la veda de caza, y si la echaban ahora, moriría sin duda. La heroína se dio cuenta de que eso era cierto, y que si la echaban, tendría pocas posibilidades de sobrevivir. Pero sin embargo, esa era la orden de Xilao, y si se oponía a ella ahora, podría significar que estaba manchando su honor, por lo que tendría que preguntarle personalmente si no había otra forma de castigo. El hombre ordenó liberar a la princesa, y la mujer así lo hizo, y luego se dirigió directamente a él, asegurándole que no tenía queja alguna de su destierro. Pero ella se preguntó por qué nadie le preguntaba por qué lo había hecho, a pesar de que era obvio que dos personas que no se amaban debían seguir juntas. Señalando a su protector, dijo que lo principal era convertirse en pareja, y nadie podía marcharse. Ningún otro asentamiento, excepto la Piedra Lunar, tenía reglas tan extrañas. Así que volvió a hablar con la princesa, pero esta vez como una mujer que debería entender lo que es vivir con alguien a quien no amas. Para Xilao, estas palabras fueron suficientes. Le recordó que nadie la había obligado a acercarse a su marido.
Fue su elección, así que no debía buscar excusas para su traición. Finalmente, se dieron órdenes a Dai Fen para que acompañara a la traidora a la salida, la ayudara a recoger sus cosas y finalmente la escoltara hasta la salida. Resultó que sus provisiones de invierno se habían reducido a la mitad, aproximadamente, y lo que quedaba apenas bastaba para alimentar a todos los habitantes durante el invierno. Todos comprendieron que, aunque empezaran a cazar ahora, no podrían conseguir carne suficiente a tiempo, y los animales celestiales habían empezado a emigrar hacia el oeste, lo que también era peligroso. El jefe ya sabía lo que tenía que hacer y envió al primer grupo a cazar, y el segundo debía ir con él a Yumin para traer la carne, y el tercer grupo debía quedarse aquí para proteger al resto de la gente. Al salir del asentamiento, la heroína alcanzó a Sanju y le llevó algunas provisiones para la eventualidad, y aunque ella se negó, se las dieron de todos modos. Xia Yinuan también notó que ella le había preguntado al jefe, y aunque él no podía dejarla, se había puesto en contacto con otros asentamientos y ellos podían acogerla, por lo que ella no debía preocuparse por su propia seguridad. De repente, el traidor se volvió hacia la heroína y le preguntó directamente si realmente quería casarse con el jefe de los Piedras de Luna, porque ya no habría vuelta atrás. El ejército estaba a punto de partir hacia otro pueblo, y a la salida, uno de los soldados preguntó al jefe si quería despedirse de la princesa, y resultó que ya lo había hecho. Poco antes había pensado que sería bueno despedirse de la hembra y estaba preparado para enfadarse con ella, pero fue sorprendentemente cariñosa. La heroína le mostró una ballesta, explicándole que no solo era fácil de transportar, sino también de utilizar. Solo tenía que introducir un palo de madera en el mecanismo y apuntar. Pero el hombre tenía ahora otras ideas. Le cogió suavemente la mano, le explicó que ya la había visto utilizarla muchas veces, pero que él no era rival para ella y que le gustaría que le enseñara un poco. Finalmente, dispararon juntos, y el afilado palo atravesó el árbol, e incluso la heroína no esperaba tal poder. Después de eso, el jefe le pidió que cuidara de sí misma mientras él estaba fuera, y que respondiera a una pregunta. Ella simplemente esperaba que cuando llegara el momento, él no se decepcionara, pero hablarían de ello más tarde, y por ahora ella esperaría. Mientras ella y Dai Fen escoltaban a los soldados hasta la salida y los observaban en silencio, el muchacho no pudo evitar preguntarse por qué no se había despedido de él en persona si estaba tan preocupada por él. A Xia Yinuan, de hecho, no le gustaban las despedidas largas y prefería evitar los momentos difíciles, y también creía que su esposo debía regresar sano y salvo. De pronto, se dio cuenta de que Yavin seguía a los soldados, y esto la confundió, pues en primer lugar era muy peligroso. La opositora se detuvo en una esquina y empezó a decidir qué camino tomar, izquierda o derecha, y una voz detrás de ella le dijo que sería mejor volver atrás, y en cuanto se dio la vuelta, un palo afilado pasó volando por delante de ella. En el instante siguiente, vio la fría expresión en el rostro de Xia Yinuan, que la apuntaba a ella, y por lo tanto a Yavin, y no pudo pensar en otra cosa que en que estaba a punto de ser asesinada. Pero le pidieron que se diera la vuelta, y al principio se mostró reacia a hacerlo, pero en cuanto oyó ruidos sospechosos procedentes de detrás de ella, no tuvo más remedio que creer en su palabra. Regresaron corriendo rápidamente, donde Yavin empezó a reprocharle que no le hubiera hablado antes de las serpientes, pero ella le aseguró que si no hubiera sido por ella, la habrían mordido hace tiempo. Yavin resbaló de repente con una piedra y cayó rápidamente al suelo, y en cuanto las serpientes empezaron a rodearla, la mujer preguntó a su salvadora si había venido sola. En efecto, no venía sola, pero las águilas ya estaban en el cielo y atraparon a todas las serpientes. Pero Xia Yinuan estaba sorprendentemente contenta y pidió todas las que pudo, pues hacía mucho tiempo que no comían tan bien. Caminando junto a las pitones muertas,
Yavin se preguntaba por qué habían empezado a arrastrarse esta temporada, cuando de repente una de ellas cobró vida, asustando a la mujer. Pero resultó que era Xia Jinuan, que simplemente le indicó que no tenía valor para escapar del pueblo y que tenía que verlo por sí misma. Yavin cayó al suelo histérica, preguntando por qué la humillaban constantemente, por qué todo lo que hacía la heroína era bueno y todo lo que hacía ella era malo, porque ella solo quería darle comida y ropa a Sanju. De pronto, Chen Yen entró y dijo que algo andaba mal. Estas pitones estaban en celo, pero no esperaban aparearse en su guarida, sino que por alguna razón salieron afuera, y era realmente inusual. Normalmente, las pitones se quedaban en su guarida y ponían sus huevos. Solo después de haberlos puesto, empezaban a moverse hacia el oeste, y era justo la época de apareamiento, y a menos que pasara algo que las hiciera salir, nunca saldrían de su guarida. Se dieron cuenta al mismo tiempo, y solo una cosa podía inducirles a abandonar sus guaridas. Los guerreros y su líder continuaron su caminata, pues debían apresurarse para poder regresar a tiempo para la luna. Era la primera vez que los miembros de la tribu veían a Shilao con tanta prisa por regresar, y parecía que la culpa era del médico, pues el jefe nunca antes había disfrutado de tales placeres, pero ahora parecía estar cambiando. La relación con su anterior jefe no era la mejor, ya que le había prohibido ver a su madre, pero Shilao se reunió con ella una vez en secreto. Por ello, fue castigado con la prohibición de comer durante 3 días, y todos creían que cuando el jefe anterior conoció a su mujer, su mente se perturbó. De niño, no tuvo ni el amor de su madre ni los cuidados de su padre, y esto fue verdaderamente terrible. Cuando jugaban, se sentaba solo en la tienda y estudiaba, y cuando descansaban, hacía demasiado entrenamiento para un niño. Y lo más terrible fue que el padre simplemente tomó a su esposa y se fue sin decir nada. Simplemente dejó que el joven jefe decidiera todo por sí mismo. Todos estos años de Shilao también fueron tristes, y siempre le decían que debía encontrar pareja cuanto antes, pero nadie lo hizo nunca. Y todos pensaron que estaría solo hasta que fuera viejo. Pero afortunadamente llegó un médico que hizo que el jefe se sintiera humano. Nadie sabía por qué, pero a veces se comportaba tontamente. Pero sin embargo, eso solo lo calmaba más. Siguieron caminando durante algún tiempo, y de repente se detuvieron, pues delante de ellos había huellas, y aunque no eran claras, pudieron ver que los pies delanteros tenían 7 dedos y los traseros solo 5, y solo una criatura tenía eso. El hombre se dirigió a todos los presentes y les explicó que los animales celestiales ya estaban aquí, por lo que regresaban inmediatamente. Sin embargo, nadie entendía por qué habían llegado tan temprano. Tal vez sus huellas ya estaban aquí, pues no se habían encontrado con nadie en su camino, lo que podría significar que los habían evitado deliberadamente. Shilao se horrorizó al darse cuenta de que su verdadero objetivo era la aldea. Sucedió lo que el jefe había temido, y las bestias atacaron, y era Xia Jinuan, y ella no podía creer que aquel sería su último día, y solo ahora se dio cuenta de lo poco dispuesta que estaba a morir. Pero a tiempo, una piedra cayó sobre la cabeza de la bestia, y fue Chen Yen quien hizo todo lo posible por salvar a la muchacha. Pero la bestia no estaba sola, y eran hábiles trepando por los árboles, tan ágiles como cualquiera. Xia Jinuan, que comprendió el motivo de esta acción, gritó a Chen Yen que volara más alto del árbol, pero la bestia ya estaba volando, aunque afortunadamente le lanzaron una piedra a tiempo, lo que le permitió salir volando de la zona de peligro. Las bestias estaban decepcionadas por haber perdido a su presa voladora, pero aún les quedaba una víctima por matar. Y era la heroína, que por reflejo intentó atravesar a la bestia con un palo afilado, pero simplemente se rompió en su piel, y nadie iba a darle una segunda oportunidad. Pero ella podía cuidar de sí misma, así que en el último momento metió el palo afilado en la boca de la bestia, y la bestia se confundió y empezó a intentar quitárselo con todas sus fuerzas. Era su segunda oportunidad,
y Chen Jian la levantó bruscamente para ponerla a salvo, mientras los enfurecidos asesinos permanecían en el suelo, incapaces de resistirse a ellos. Yabin sugirió volar a la aldea lo antes posible, pero era una mala idea, porque aún había gente fuera, y si venían ahora, llevarían a las bestias directamente hacia ellos. En este caso, tenían que volar a otro lugar, y de repente, por el rabillo del ojo, la heroína vio los pantanos y se dio cuenta de que era una buena oportunidad. En los mismos pantanos, entre los árboles, unas gentes en forma de serpientes discutían que el jefe de los Piedras Lunares evidentemente no esperaría que atacaran, ya que todos los guerreros habían ido con él a Yu Min y les habían atacado cuando pasaron por los pantanos. Al fin y al cabo, su jefe llevaba demasiado tiempo en su trono y había llegado el momento de destituirlo. De repente, se oyó un grito desde los cielos, diciendo que todavía quedaba gente aquí y que por lo tanto debían huir inmediatamente, pues se acercaban las bestias del cielo, pero en cuanto levantó la vista, le pisaron la cara para salvarle de la muerte. Las bestias que la seguían saltaron precipitadamente hacia los pantanos, de donde no pudieron salir, y la heroína no se dio cuenta inmediatamente de dónde estaba, por lo que notó que era muy agradable sentir una superficie sólida bajo sus pies. En un momento, Chen Jian apareció y levantó a la muchacha, que alababa la superficie tan suave del barro. Pero el hombre no lo consintió y le ordenó que le quitara de inmediato los pies embarrados de encima. Los otros miembros de la tribu le lanzaron una cuerda, pero la serpiente no aceptó su ayuda, sino que se limitó a ahuyentarlos. Sabía que eran tontos, que siempre descansaban en el momento oportuno, y el hecho de que él, el orgulloso jefe Yumin, fuera empujado al barro por una hembra, significaba que su reputación estaba mancillada. Pero ella seguía allí, ofreciéndole su ayuda con una leve sonrisa, y a él le pareció que se burlaba de él, y estaba dispuesto a vérselas con ella en cuanto saliera. Pero no fue tan fácil salir, y empezó a hundirse más en el fango, y en un momento quedó poco de su antiguo orgullo, y el miedo apareció en sus ojos. Xia Yinuan, ansiosa, se dio cuenta de que ya estaba hasta el cuello, pero el hombre seguía alejándola. Pero cuando ni siquiera podía mover los brazos, empezó a gritar aterrorizado pidiendo la salvación. Se decidió sacarlo por la única parte disponible de su cuerpo, es decir, por los cabellos de la cabeza, a pesar de sus gritos y de su dolor. En un momento dado, sin embargo, el pelo se rompió, dejando al orgulloso líder con una notable calva en la cabeza. El hombre, con evidente enfado, preguntó a Xia Jinuan si esa era su forma de salvarle, y se le aseguró que si no hubiera estado tan implicado, habría habido otra forma de salvarle. Al ver su mirada de enfado, ella empezó a dudar de la necesidad del rescate, pero el jefe seguía pidiéndole que lo sacara, aunque en su mente ya estaba haciendo planes sobre lo que haría con ella cuando saliera. Las águilas seguían tirando del pelo del prisionero, pero ahora eran dos, y el dolor no hacía más que aumentar. Por fin lo sacaron, donde se encontró entre los miembros de su propia tribu, que a su vez preguntaron por él. Pero el hombre mismo no podía creer cómo había sido tan deshonrado, pues equivalía a la muerte. En un momento apareció también Xia Jinuan, y se dio cuenta de que estaba cubierto de barro, por lo que pudo lavarlo. Pero la víctima del barro solo preguntó airadamente cómo se atrevía a acercarse a él después de aquello. En respuesta, la chica se disculpó ligeramente, explicando que estaban siendo perseguidos por las bestias celestiales, por lo que tuvieron que atraerlos al barro, y ella no sabía que podía haber gente allí, lo que la hizo sentir un poco avergonzada. Esta reacción tranquilizó al hombre, que supuso que la hembra tenía miedo, pero también dijo que no tenía sentido compadecerse de ella y que se había atrevido a difamar el honor del jefe Yu Min, por lo que debía conocer el precio de sus actos. Pero él tenía otros pensamientos en su mente, y aunque ella parecía atractiva, no debía esperar que lo dejara. Xia Jinuan, sorprendida, le dijo que era el jefe de Yu Min
y el hombre le preguntó con orgullo si tenía miedo, pues el miedo no podía ayudarla. Pero la heroína sacó un trapo y se disculpó por el irrespetuoso comportamiento, y como muestra de su disculpa, estaba dispuesta a limpiarle. Tan pronto como ella se acercó, el jefe sintió el olor que emanaba de su cuerpo, y lo encontró muy agradable. Mirándola así, el hombre se sintió de repente mareado, y luego todos los demás miembros de su tribu también lo sintieron. Entonces, Xia Jinuan dijo que habían engañado al hombre y robado sus provisiones de invierno, y luego habían planeado atacarlo sin que se diera cuenta mientras su jefe estaba de viaje, y entonces tuvo algo que decir sobre el honor. Por lo tanto, tuvieron que aceptar el trapo y la eolia como regalo, pues era de mala educación, por su parte, no devolver el favor. El jefe se quitó el trapo de la boca con evidente dificultad, diciendo que algún día la mataría, pero en un momento él, como todos los demás, se desmayó. Finalmente, la serpiente y los miembros de su tribu fueron encerrados en una jaula, y el jefe les preguntó airadamente de dónde habían sacado su valor y si realmente querían hacer la guerra a Yu Min. La heroína los observaba. En presencia de otros, Dai Fen temía que la jaula no aguantara, y Yabin temía que el asentamiento de la serpiente fuera el segundo más fuerte del territorio, y si empezaban una guerra con ellos, no tendrían absolutamente ninguna fuerza para defenderse. El prisionero observó que eran muy conscientes de las consecuencias, por lo que si no querían ser destruidos, junto con todo el asentamiento de la piedra lunar, esta era su última oportunidad. Pero la heroína no le temía, aunque en cualquier caso estaba amenazada de muerte. En su lugar, Xia Jinuan sugirió que la dejaran fuera como juguete para las bestias celestiales, lo que también les haría ganar algo de tiempo. Esta provocación tuvo éxito, y el jefe, lleno de ira, declaró que no debía ser asesinado, o de lo contrario, la venganza de su pueblo sería terrible. Pero la muchacha no lo temió, pues las bestias celestiales no dejarían de él ni una sola mancha, y nadie sabría siquiera que lo habían matado a la entrada del pueblo. También se habían llevado todas sus provisiones, y no tenían otro alimento que darles en su viaje. Por el miedo y la ira, el hombre empezó a enloquecer y se dirigió a los demás para que la detuvieran. Pero cuando la heroína les preguntó ella misma si alguien se oponía, ellos lo negaron nerviosamente. Dai Fen se preguntó si siempre había sido tan cruel, pues eso significaba que el trato que había dado a su hermano podía considerarse realmente como misericordia. Yabin estaba muy asustada, porque antes había odiado a Xia Jinuan, y ahora podría significar el fin para ella, ya que simplemente podría deshacerse de la mujer por venganza. No se escucharon objeciones, así que los dragones fueron llevados a la muerte, y en el camino, el jefe finalmente se rindió y dijo que estaba dispuesto a devolverles la comida. A pesar de sus palabras, la jaula siguió bajando, lo que enfureció al prisionero. La heroína les explicó que habían llegado en muy mal momento, y que este año las bestias celestiales habían llegado demasiado pronto, por lo que estaban interesados en saber cuántos otros animales se escondían en el bosque además de aquellos dos. Se oyeron ruidos extraños en el bosque, y el jefe entró en pánico y pidió que lo levantaran, pues sin duda había algo entre los arbustos. Pero la niña se dio cuenta de que pronto llegaría el invierno y no podrían ir a cazar. Pero el jefe había sacado a los guerreros más fuertes de la aldea para recuperar la comida, así que se preguntó cómo la recuperarían. El prisionero le aseguró que se la devolverían, pero Xia Jinuan siguió diciendo que sus hembras estarían tan preocupadas por sus compañeros que no podrían trabajar, y que además se quedarían sin ropa de invierno en invierno, por lo que no sabía cómo sobrevivirían. La insinuación era muy clara, y el jefe continuó asegurándole que todo sería compensado. Pero la heroína recordó que por su culpa habían tenido que echar a una hermosa hembra de la aldea, pero el hombre estaba cansado de oírlo, y declaró bruscamente que tenía la palabra del jefe de que devolverían a la aldea las piedras lunares en medio mes,
y que el cielo lo castigara si mentía. Ella quedó plenamente satisfecha con estos términos, por lo que accedió a subirle y dejarle marchar. El jefe se puso en pie con dificultad, pero le seguía doliendo la cabeza, y ella supuso que la última vez simplemente había usado demasiada eolia, pero que pronto se le pasaría. El jefe le tendió la mano vacilante, pidiéndole que le diera algo, pero antes de que pudiera explicarle de qué se trataba, recibió un fuerte golpe en la cabeza. Shilao regresó por fin, e inmediatamente abrazó a su hembra, preguntándole si se encontraba bien. El hombre se alegró mucho de ver que Xia Jinuan estaba bien, pues había visto las huellas de las bestias celestiales en el camino, y se había temido lo peor. La muchacha pudo ver que temía mucho por su seguridad, y pudo darse cuenta, por sus músculos tensos y su respiración acelerada, de que tenía mucha prisa por llegar, y por lo tanto necesitaba calmarse ya. Pero su abrazo fue interrumpido porque Dai Fen tocaba a su hermano una y otra vez, lo que le enfadó mucho. Pero el hermano menor solo quería señalar que el líder había sacado a golpes todo el espíritu de Yu Min. El hombre supuso que Meng Ji estaba allí tumbado, pero no entendía por qué el invitado estaba tan feo. Un poco más tarde, cuando todos habían recobrado el sentido, los invitados fueron llevados a la tienda del jefe, donde mantuvieron conversaciones, y la serpiente declaró que no se podía abandonar tan fácilmente, y la hembra debía ser castigada. Sus asentamientos habían sido amigos durante mucho tiempo, y no se podía abandonar tan fácilmente solo por su culpa. Shilao le aseguró que si su amistad fuera realmente valorada, Meng Ji no habría robado al dueño de la casa durante el incendio, y no se habría preparado para robar su asentamiento mientras él estaba fuera. En cambio, el invitado le señaló que no tenía pruebas y que, por lo tanto, no debía decir tonterías. De repente, Xia Jinuan se levantó y dijo que cada minuto contaba y que debían apresurarse para discutir el regreso de sus hombres y provisiones. Después de todo, pronto iba a hacer más frío, y las bestias celestiales saldrían a cazar, y los huéspedes probablemente querrían quedarse aquí durante el invierno, lo que supondría un gasto extra en alojamiento, por lo que en el futuro podrían tener que pagar aún más de lo que pagaban ahora. El jefe no podía creer que fuera a perder gran parte de sus provisiones por culpa de esta hembra, y cuando intentó romper la cuerda, le dijeron que no podía hacerlo, pues contenía todas las promesas que había hecho a los espíritus. Finalmente, el huésped dijo que se marchaban y que la hembra era demasiado pronto para alegrarse, pues un día Shilao no estaría para protegerla, así que más le valía pensar en lo que haría. Pero su último y desesperado intento de crear miedo fracasó, y Xia Jinuan, con una leve sonrisa, le señaló que era malo pensar demasiado, y esto era a lo que había conducido su pensar demasiado. El avergonzado invitado abandonó bruscamente la habitación, donde casi lloraba de rabia e impotencia. La heroína se dio cuenta de que, evidentemente, no estaba de buen humor, y todo esto era un plan suyo, así que, por si acaso, tenía que vigilarle. El jefe le cogió las manos y le dijo que no podía creer lo que había oído, pero que siempre la protegería y no dejaría que nadie le hiciera daño. Antes de que ella pudiera hablar, él se acercó a ella como nunca antes lo había hecho. Después, Shilao la abrazó con fuerza, asegurándole que la sensación de poder abrazarla de nuevo era realmente muy agradable, y la propia Xia Jinuan pudo sentir los latidos de su corazón y que también era muy placentero. El hombre repentinamente tomó a la heroína en sus brazos. Luego la colocó suavemente sobre la cama y se arrodilló frente a ella, recordando que ella no había respondido a la pregunta ayer, y por eso le preguntaría nuevamente si quería convertirse en su hembra. Sin embargo, esta pregunta le llegó antes de lo que esperaba, por lo que preguntó qué pasaría si se negaba ahora. En este caso, Shilao estaba dispuesto a preguntar una y otra vez hasta obtener la respuesta, pero seguía queriendo saber si realmente iba a ser rechazado. Xia Jinuan estaba en duda. El jefe sí que tenía un aspecto apuesto, un cuerpo esbelto que nadie podía igualar.
Se mirara por donde se mirara, parecía el compañero perfecto en todas partes. Pero esto no era suficiente, porque si el amor los une, se separarán sin amor, y por lo tanto él debe seguir viviendo, aunque el amor no los una. Ella se sentía culpable de haberle pedido demasiado, pero sabía que si cedía a sus sentimientos y aceptaba su deber, tendría que engañarle, y que una negativa o un engaño para bien no serían iguales a decírselo todo sin rodeos. Y así fue como manejó las cosas. Después de pensarlo un poco, el jefe decidió que, aunque no compartía su opinión, lo intentaría. De hecho, la idea de que ella no estuviera allí en el futuro le dolía tanto en el corazón que apenas podía respirar. Xia Jinuan se alegró de oír eso, y ahora por fin estaba dispuesta a dar el paso. Cruzó los deditos y le explicó que era una especie de promesa, y aunque su futuro era incierto, intentaría aceptarlo, pero necesitaban más tiempo para conocerse, y entonces podrían llevar la relación al siguiente nivel. Mientras tanto, de vuelta en la tienda de Meng Ji, los miembros de la tribu se estaban ocupando de su pelo, diciendo que la hembra era muy mala por atreverse a estropear el precioso pelo del jefe, ya que era lo mismo que perder su dignidad, pero que no debía preocuparse, porque tenían la técnica para restaurarlo, y cuando volvieran, nadie sería capaz de notar la diferencia entre su pelo y el auténtico. Pero el jefe no estaba de humor para oír esto, y los soldados también se preguntaban si realmente debían darles todo esto, pues llevaban mucho tiempo buscando este botín. Pero Meng Ji dijo que eran demasiado débiles ante las piedras lunares, y que ahora no era el momento de buscar pelea con ellos. Los guerreros estaban desesperados por renunciar a todo, añadiendo que primero el jefe no pudo derrotar a Shilao, y ahora ni siquiera podía derrotar a su hembra. Parecía muy débil. Por muy enfadado que estuviera, aún tenía que aceptar la realidad, y mientras no tuviera suficientes hombres, no debía hacer nada que destruyera su relación. La serpiente también comprendió que la mejor manera de engañar a esta hembra era enamorarla de él, y luego abandonarla sin piedad, limpiando sus pies en su honor. Pensó que este plan era brillante, por lo que ella solo podía esperar, pues Meng Ji no tenía intención de dejarla marchar tan fácilmente. El asentamiento se preparaba amistosamente para la llegada del invierno, y se preparaban fortificaciones para protegerlo de las fieras, y la jefa se encargaba de ellas. Mientras tanto, los colonos peinaban los alrededores del poblado desde las alturas, pero al final no se encontró rastro del enemigo. Shilao también les ayudó, y la heroína se sonrojó. Solo con mirarle, después de todo, parecía no haber cambiado nada desde ayer, pero al mismo tiempo, algo parecía haber cambiado. Ayer, ella trató de hablarle de sus sentimientos, explicándole que en su mundo, antes de una boda, era necesario enamorarse varias veces, y solo entonces se podía entender quién era más adecuado. Pero el hombre lo negó con miedo, ya que ella solo podía tenerlo a él. Puede que Xia Jinuan tuviera un problema en la cabeza, pero el jefe le parecía simpático, y tal vez, si hubiera vivido más tiempo con él, habría aceptado quedarse con él para siempre. Después de todo, aunque volviera, no habría nadie que cuidara de ella. Las serpientes también participaron en el trabajo, cosa que no les hizo ninguna gracia, ya que se consideraban prisioneras, lo que significaba que la gente de Piedra Lunar era, sencillamente, demasiado lista. Su jefe también trabajaba con ellos, y no podía imaginar que una hembra tuviera tanto poder en este asentamiento, y los pájaros también la obedecían. Tal vez con la ayuda de ella, tenía la oportunidad de tomar el control de las águilas, y a través de esto podría escapar de aquí. En cualquier caso, tenía que intentarlo. Meng Ji dejó caer la pala, y esto enfureció a sus compañeros de tribu, pues si el hombre de guardia los veía, podrían ser castigados, y el trabajo no haría más que aumentar. Pero al desafortunado guerrero le dijeron que si tenía fuerzas para decir tonterías, no le costaría nada excavar toda la zona,
El hombre se dirigió directamente a la hembra, diciendo que había oído que había hecho su excavación junto con todos los demás, y por eso se preguntaba si todo el asentamiento estaba lleno de prisioneros. En respuesta, le dijeron que su peluca estaba hábilmente confeccionada y que prácticamente no se distinguía de la original. Esta afirmación no hizo más que enfurecer a la serpiente, pero tuvo que armarse de paciencia, pues siempre había ocasión de matar. Después de controlar su rabia, el hombre con la cara más dulce que podía hacer, dijo que ellos, en este asentamiento, no sabían cómo tratar a las mujeres si hacían trabajar duro a una mujer tan hermosa, ya que era completamente inaceptable en Yumin. La heroína, desde las primeras palabras, se dio cuenta de que había venido a sembrar hostilidad. Era demasiado evidente. El hombre le estrechó la mano y le pidió que le dijera si necesitaba algo, que él siempre la ayudaría. Xia Jinuan se sonrojó y le dijo que no le había tratado bien y que no sería amable por su parte aceptar su ayuda, pero en su fuero interno sabía que al decir eso, solo se lo estaba poniendo más difícil. Meng Ji, por otro lado, le aseguró que él, como jefe de otra tribu, no podía resistirse a ella y por lo tanto podía decirle lo que quisiera, pero en su mente creía que ella pronto caería rendida a sus encantos y no sería capaz de dar un paso más sin él. El jefe seguía sin entender a qué se apuntaba y se vio obligado a cortar troncos porque decía que era muy fuerte. Y luego a acarrear piedras para construir el muro. Aseguró que cuando terminara, el lugar llevaría su nombre para que todos lo supieran. Los miembros de su tribu empezaron a creer sinceramente que era masoquista, y no era de extrañar que mucha gente quisiera al líder, pero él no se fijaba en ellos, pues resultaba que simplemente le gustaba que sufrieran, pero aunque tuviera esa extrañeza, no debían juzgarle, sino apoyarle. Más tarde, el hombre pidió descansar un rato y se sentó bajo un árbol, a pesar de que se lo habían prohibido. Entonces oyó un largo grito que asustó a todos los pájaros de la zona, pues había un puercoespín bajo el árbol. Daifen y Yabin lo observaron con frío horror, preguntándose si estaba en sus cabales, pues aún no había recordado que Xia Jinuan debía ser obedecida. Poco después, la serpiente yacía bajo el sol, y la heroína estaba allí, preguntándole si realmente quería que sus hombres la llevaran a descansar. Pero esto solo enfureció al hombre y la llamó desalmada, pues era por ella que él había sufrido tanto, y de hecho era ella quien debería haber cuidado de él. Xia Jinuan se limitó a señalar que estaba afectando al trabajo de los demás, y le preguntaron si tenía otros pensamientos aparte del trabajo, y ella dijo que seguía pensando en su lesión. De repente, Meng Ji la cogió de la mano y la acercó a él, donde le preguntó con cara de satisfacción qué podía ver ahora. Esto solo hizo que la heroína se enfadara y le pidió formalmente que la soltara inmediatamente, porque odiaba cuando la gente la tocaba sin permiso. Pero él no tenía intención de escuchar, y simplemente se dio cuenta de que había oído que las hembras suelen tomar la palabra no como sí. Pero en realidad, su plan era asegurarse de que ella no pudiera seguir viviendo aquí, ante los muchos ojos curiosos que los observaban. Xia Jinuan le dio una última oportunidad para que la soltara, pero la prisionera no se lo tomó en serio, sino que solo la irritó más. Y entonces hizo una técnica secreta para protegerse de la gente molesta. El resultado fue instantáneo, y ella fue inmediatamente liberada, mientras el hombre gritaba de dolor y luego, con una expresión feroz, declaró que ella también odiaba cuando alguien ponía a prueba su paciencia. Ella también sabía que era muy buscada para vengarse, pero nada parecía hacerse al respecto. Después, se dirigió a los ojos curiosos de la gente y les preguntó qué había pasado, y ellos volvieron al trabajo horrorizados, diciendo que no habían visto nada. Xilao también estaba allí y se preguntó qué pasaba, y le dijeron que el jefe Yu Min había sido herido, por lo que le ofrecieron tumbarse en el suelo para descansar.
Pero el hombre no tenía intención de compadecerse del herido y le preguntó por qué era aún menos útil que de costumbre, pues así podría perder su puesto de jefe, y esto sería un doble golpe para él. Después de esto, Shilao comentó que la hembra había estado trabajando todo el día y que quería llevarla a un lugar, y se marcharon, dejando a la serpiente avergonzada. Después de que el jefe del asentamiento y la hembra los dejaran, el hombre fue abrazado por los miembros de su tribu, con la esperanza de ayudarlo, pero él solo los ahuyentó, ya que no estaban cerca en el momento oportuno. Esto apenó a los soldados, pues significaba que se había enamorado de ella, pero pensaron que Xia Jinuan era muy malvada y que sería mejor para él encontrar a otra persona. El jefe llevó a su futura esposa a las termas, y ella se alegró de que hubiera algo así en el mundo. El hombre le explicó que ese lugar siempre había estado ahí, pero que cuando ella regresó, le había pedido a alguien que lo decorara y que esperaba que a ella le gustara. Y tras recibir la confirmación, Shilao la miró fijamente a los ojos y le propuso que visitaran juntos los manantiales. Cayó la noche y la heroína volvió a los manantiales, sin darse cuenta del todo de que habían alcanzado un nuevo nivel de relación. Pero ella ya estaba esperando allí, y el jefe la llamó y le pidió que se uniera a él. La heroína resolvió rápidamente este problema y evitó la tentación subiendo a un lugar cercano. Pero no prestó atención a sus palabras, que le pedían que no fuera allí, e inmediatamente se arrepintió, porque era mucho más profundo de lo esperado. Pero no ocurrió nada terrible, pues su macho logró sacarla y luego le preguntó si estaba bien. De repente, el hombre vio algo, concretamente la falda de ella, que por alguna razón se levantó volando, y entonces oyó un fuerte grito. En el otro pozo, una serpiente estaba tumbada y descansando, y sintió que todo su cuerpo estaba vacío, y que todo era culpa de Xia Jinuan. Antes de eso, uno de sus hombres se había dado cuenta de que la gente se había enterado de que había ido al médico para que le examinara, y ahora le miraban con extrañeza, diciendo que aquí había manantiales medicinales y que la próxima vez sería mejor que se tratara él mismo. Estaba muy molesto con todo el poblado, que se atrevía a mirarle con desprecio. Entonces oyó un grito e inmediatamente reconoció a su carcelera, por lo que se metió bajo el agua, pues no podía dejar que ella supiera que él estaba allí. Pero al cabo de un momento salió a la superficie, encontrándose a sí mismo, pensando que no debía tener miedo de ella. Se oyeron pasos, y era evidente que ella había llegado, en cuyo caso podía reprocharle su descortesía, pues hacía mucho tiempo que la esperaba, pero había llegado otra persona inesperadamente. Apareció Shilao y afirmó airadamente que a él no le interesaban esas cosas y que, por tanto, no había que ofrecerle nada más. La serpiente no se desanimó, a pesar de que todo le salió mal, y dijo que se había equivocado, pues pensaba que Xia Jinuan vendría, desafiando así al león. Meng Ji observó que puede que el hombre no lo supiera, pero cuando estaba trabajando, la muchacha era incapaz de apartar los ojos de él y parecía que sabía que estaba allí. Así pues, el prisionero pretendía manipularlas a pesar de su encarcelamiento, por lo que se ofreció a adivinar cuánto tiempo pasaría antes de que ella sucumbiera a sus encantos. No recibió el enfado que esperaba, y Shilao, con una ligera sonrisa, dio media vuelta y se marchó, dejando a su rival solo. No se dio por vencido y afirmó tajantemente que simplemente no tenía valor para mirarle a los ojos, pero simplemente se le ofreció inclinar la cabeza y mirar al agua, lo que le ayudaría a volver a la realidad. Shilao también añadió que puede que sea un oponente que no tiene igual, pero debe recordar que Xia Jinuan no le pertenece y no debe crearse falsas esperanzas. Finalmente, Meng Ji, sintiéndose de nuevo superado, miró al agua, ya que no entendía qué era lo que le estaban señalando, y resultó ser su pelo. Llegó el día siguiente, y la serpiente tenía aún peor aspecto que nunca, por lo que los miembros de su tribu llamaron a un médico, esperando una cura.
Pero el médico, enfadado y desesperado, les dijo que no pidieran ayuda, pues no había ni una sola persona buena en la aldea, y a él le habían engañado para que fuera a las aguas termales, y ahora no hacía más que empeorar. Pero ellos le pidieron que se callara y dejara de enfadarse, porque solo podía empeorar, y no le pusieron las manos en la frente. Al principio la serpiente se indignó en silencio de que ella se atreviera a tocarle la cara, pero al cabo de un momento se dio cuenta de que su mano era muy fría y de que era un placer. La heroína tranquilizó a los prisioneros diciéndoles que le curaría y luego le bajaría la temperatura, pero el propio Meng Ji se preguntó por qué se desmayaba en cuanto ella le tocaba. Mientras la muchacha se preparaba para el tratamiento, el paciente observó y se dio cuenta de que a Xia Jinuan, que era muy dulce cuando callaba, le habían dicho que la había recogido el jefe de camino al asentamiento y que había tenido mucha suerte. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por una repentina pregunta sobre si tenía miedo al dolor, pero él la consideró un intento de insulto, por lo que comentó que en su asentamiento era el que mejor soportaba el dolor. Por fin se oyeron sus gritos por toda la vecindad, lo que asustó de nuevo a todos los pájaros, pero cuando se fijaron en él, resultó que el milano seguía llorando. Cuando hubo terminado, permitió que los soldados se lo llevaran, cuando de repente el enfermo le cogió la mano y la culpó de sus heridas, como si la razón fuera que había decidido ayudarla. Y como esto había sucedido, ella tuvo que cuidar de él. En ese momento intervino Shilao, abrazando a su hembra, recordándole que ayer le había dejado bien claro que debía mantenerse lo más alejada posible de él. Xia Yinuan se sorprendió de su encuentro y se le explicó cómo se había producido y que al hombre le extrañaba que la serpiente le hubiera estado esperando todo este tiempo. Los miembros de la tribu presentes apreciaron el hecho de que su líder tuviera tales aficiones, ya que resultó que no solo era masoquista, sino que además le gustaba algo tan vulgar, en cuyo caso podía ser peligroso estar cerca de él, porque iban detrás de las hembras. Meng Ji les acusó de ser los enfermos aquí, hablando de tales tonterías, pero Shi Lao les recordó que él se lo había dicho. Pero los soldados presentes se interesaron incluso por esas aficiones y pidieron saber más sobre ello. La serpiente no se dio por vencida, aunque no entendía por qué los habitantes de la piedra lunar eran tan desvergonzados, pero el jefe parecía pensar que despertaría la repugnancia de la gente, lo cual era una ingenuidad por su parte. El hombre declaró expresamente que haría cualquier cosa por Xia Jinuan, pues su aldea estaba necesitada de un médico y no iba a rendirse en esta competición. El público los observó con interés, pero la chica que había empezado todo se sintió fuera de lugar y preguntó si había algo que no supieran. La serpiente dijo que no iba a interferir en su descanso, pero que si le interesaba lo que estaban hablando, podía encontrarlos en cualquier momento. Después de estas palabras, se marchó, satisfecho de la forma en que había hablado. Era bastante extraño, pero la heroína supuso que solo se trataba de complejos. Mientras el hombre abrazaba a su hembra, dijo que se acercaba el sacrificio al dios de los animales y que ella podía participar con él. A medida que avanzaba el día, Meng Ji, en presencia de sus hombres, les regañó por su descuido con su herida, y ellos comentaron que había estado tan fuerte unos minutos antes. Shagan, muy avergonzado, se aventuró a proponer a Yabin que tomara parte en el sacrificio, mientras la serpiente observaba. La mujer, insegura, se disculpó, pues no podía prometer nada ahora. El guerrero sugirió que Yabin seguía esperando al jefe, pero esto era una estupidez, ya que era obvio que se iría con la princesa y no aceptaría su invitación. Y ella, sabiendo muy bien que no podría derrotar a Xia Jinuan, no podría aceptar a otra persona, y por lo tanto, no querría detener ahora a Shagan. El hombre entendió esta indirecta, y diciendo que aún tenía trabajo que hacer, se alejó de la hembra, y ella solo pudo mirarle en silencio y sentirse estúpida.
De repente se oyó la pregunta de si Shilao era su pareja, y la serpiente se acercó, sabiendo que nadie excepto esta extraña hembra podría resistirse a su belleza. Al pasar la gente, todos se inclinaron ante el líder y la hembra y le saludaron, pero Xia Jinuan no entendió la razón de esta reacción. Resultó que todos la querían y estaban contentos de que hubiera aceptado la invitación. Era una fiesta importante y él quería llevarla a algún sitio. La heroína fue conducida al lugar donde estaban los cachorros, y el cachorro, al verla, se acercó y se puso a jugar a sus pies, lo que derritió el corazón de la niña. Xia Jinuan creía que los niños eran las criaturas más dulces del mundo, pero Shilao le preguntó en tono frío si seguía prefiriendo a los cachorros de tigre, y ella accedió precipitadamente. Un momento después, Yavin también apareció y le aseguró que si tanto le gustaban los cachorros, podía venir aquí y trabajar con ellos, ya que eran muy preciados para ellos. Normalmente los traían después de nacer, en los 3 primeros meses, y los criaban aquí mismo. La entrevistada se sorprendió de que su oponente también trabajara aquí y explicó que sí pasaba la mayor parte del tiempo aquí, ya que la mayoría de la gente estaba ocupada preparándose para el invierno y les faltaban trabajadores, y si Xia Jinuan quería venir aquí, no les importaba. Tal actitud hacia sí misma, específicamente de parte de Yavin, era nueva para la heroína y por lo tanto sorprendente. También admitió que se había equivocado antes y pensó que aunque Xia Jinuan no hubiera venido, el jefe no la habría aceptado de todos modos y por lo tanto tenía que aguantarse. Pero solo accedió a pensarlo, pues tenía la sensación de que cuando se encontraran a solas, se estaría gestando una pelea entre ellos. Yavin le explicó a su amiga que era mejor no demostrar que le gustaba el cachorro de tigre, porque Shilao estaba muy dolida por ello. Y era cierto, pues el hombre buscaba en las inmediaciones lindos cachorros de león, ignorando por completo a los cachorros de tigre. La mujer comentó que en realidad había otra razón por la que su presencia sería bienvenida, pues últimamente había hecho frío y muchos niños habían enfermado, y si un médico estuviera con ellos, podrían sobrevivir al invierno. Sin embargo, Xia Jinuan comprendió que incluso en el mundo moderno, si un niño caía enfermo y no se le ayudaba a tiempo, era una experiencia difícil para él, por lo que no tuvo más remedio que aceptar. Finalmente, el jefe abandonó la tienda, y la niña supuso que probablemente se arrepentiría. Le tiraron un trapo a la cara y le pidieron que se limpiara, tras lo cual Yavin dijo que estaba muy celosa de ella porque ayudaba a todo el mundo y podía hacer trampas, lo que la hacía parecer omnipotente, y por eso no era de extrañar que Shilao la eligiera, porque en comparación con ellos, la mujer no valía nada. Pero tirando el trapo hacia atrás, Xia Jinuan explicó que cada persona es única a su manera, y cuando alguien mira a los demás le miran a él. En cualquier caso, seguro que habrá partidarios. En respuesta, Yavin afirmó indignada que ella solo quería a Shilao y que así era como la recordaba. La serpiente que apareció de repente le preguntó si no había encontrado un tigre y si había ido con él al sacrificio, si tanto le gustaba el cachorro de tigre, y sin embargo, con Shilao solo podía tener un cachorro de león. La heroína preguntó al jefe Yumin si a él también le gustaban los bebés de piedra lunar, y él dijo con una leve sonrisa que los niños eran el tesoro más preciado para todo pueblo, y que cada vez que la gente los miraba, sentía una sensación de vitalidad. La niña tuvo miedo de estas palabras, y por eso se apartó de él, por si acaso. Cuando la serpiente se acercó, la cogió suavemente del pelo y se dirigió a ella como a una diosa y le pidió que considerara si, después de ayudar a las piedras lunares, podía ayudarles a él y a Yumin. Pero ella no tenía ni idea de por qué la llamaban así, ni de lo que querían, y esta ignorancia le confundió un poco. Ayer, Yavin le había hablado de Xia Jinuan, y su padre le había dicho que la había visto caer por un acantilado al lago sagrado durante un sacrificio, y tanto su padre como Shilao creían que era un regalo enviado a su aldea.
La serpiente se dio cuenta de que esto había sucedido ese día, y él y los miembros de su tribu se arrodillaron y se dirigieron a la diosa, diciendo que el patrimonio del poblado era cada vez más difícil de conservar, por lo que rogaba por una bendición y una señal. Al mismo tiempo, vieron caer del cielo a una hembra, y pensando que era una señal de lo alto, se apresuraron a buscarla, pero al final no encontraron nada. En ese momento pensó que era solo una imaginación, y no sabía que se trataba de una hembra en el lago, pero la heroína le recordó que si tocaba a una hembra en este asentamiento, podría ser castigado. Al fin, la serpiente la dejó ir, preguntándole si quería saber la razón por la que estaba aquí, pero ella se negó bruscamente y volvió a su cuidado de los cachorros. Meng-Ji sabía que había dejado una impresión poco favorable de sí mismo la última vez, y que necesitaban encontrarse de nuevo, y de hecho, él también era un hombre de amor, y en su aldea también cuidaba niños. Dai Fen, mientras tanto, revoloteaba alrededor de su hermano, explicándole que la serpiente tenía malas intenciones hacia Xia Jinuan y que debía tener mucho cuidado. Pero recordando su calva, el jefe podía decir con seguridad que no le interesaría. Pero el muchacho no estaba tan seguro de ello, pues debía saber que las mujeres tenían miedo de las bodas y que aquella serpiente era peligrosa y podría arreglar deliberadamente las cosas para que estuvieran solos. También podría organizar un problema que resolvería junto con la chica, o podría utilizar su propia pasión para seducirla, y hay muchas otras opciones posibles. El jefe dijo que no había que pensar constantemente en lo que podría o no suceder, sino vivir el presente. Yabin apareció de repente y le aseguró que le había traído agua para que no estuviera tan cansado, pero en respuesta solo le preguntaron por qué no estaba con Xia Jinuan. La mujer, vacilante, explicó que Xia Jinuan estaba cuidando a los niños y que la habían enviado a buscar agua, por lo que se trataba simplemente de un malentendido. El hombre pasó fríamente junto a ella, diciendo que se alegraba de que lo hubiera admitido y que la próxima vez debería dejar de lanzar acusaciones. Dicho esto, el jefe corrió hacia los niños, pues las palabras de su hermano le preocupaban, y el hecho de que Yabin hubiera abandonado la tienda no hacía sino confirmar sus palabras. Se encontró con ellos cuando estaban muy cerca el uno del otro, y el jefe lo tomó a su manera, por lo que se apresuró a separarlos. Pero las cosas no salieron como él había pensado en un principio, y el cachorro se aferró a la serpiente, mientras la heroína trataba de separarlos. Un poco más tarde, cuando los niños se habían calmado, el jefe se sentó junto a ellos y notó que Meng-Ji no parecía haber abandonado sus hábitos criminales. Pero él lo negó tajantemente, añadiendo que la diosa pertenecía a todas las tierras, pero que por alguna razón solo se habían apropiado de ella las piedras lunares. En realidad, pensaba que solo la llamaban diosa porque había caído del cielo, pero parecía que había algo más que desconocía, y ahora era una buena oportunidad para averiguarlo. Para explicar su postura, Shilao puso a la muchacha en su regazo y le dijo que le amaba, y que ella era igual que él, que solo amaba a una persona y que nunca le dejaría. Tal afirmación solo enfureció a la serpiente, pero cuando ella le susurró algo al hombre, éste le pidió que dijera tales cosas en un lugar más privado, pues estaba avergonzado, y este fue el golpe final al ego del prisionero. Finalmente, Meng-Ji le preguntó directamente si quería estar con él, porque definitivamente no era de la tribu de los leones, y si mirabas su cuerpo, parecía que era un animal pequeño, así que no estaría bien con un león. Pero por el olor, el dragón podía ver que todavía no tenía nada, y eso podía significar que ella era así de mala. Después de todo, pronto comenzarían los sacrificios, y todos se convertirían en animales y buscarían pareja, y ella aún tenía la oportunidad de elegir a alguien más gentil, ya que en la tribu de las serpientes eran más relajados al respecto. La heroína se sorprendió de que durante el sacrificio todos tuvieran que hacer el amor,
y la astuta serpiente decidió jugar con esto, a pesar de la temible mirada del león. Meng-Ji se dio cuenta de que su diosa parecía realmente caída del cielo y no tenía ni idea de sus costumbres. Y Chilao, que no le había contado nada, pero no había nada de malo en ello, el jefe había mentido, pero no pretendía ocultar nada. En su continente había 4 dioses animales, cada uno de los cuales les protegía. Eran la diosa de la fertilidad, que protegía sus fuentes de alimento, la diosa de la vida, que bendecía a las hembras con buena salud y muchos herederos, el dios de la guerra, que las protegía de los enemigos externos y las ayudaba en la batalla, y el mayor de los dioses, el dios supremo, que les daba la capacidad de adoptar forma humana. Por lo tanto, en el continente animal, el sacrificio divino es una de las fiestas más importantes, y en este día los dioses les daban energía, por lo que no podían contenerse y se convertían en animales, tras lo cual entraban en contacto con sus parejas. Los pueblos león y tigre tenían cuerpos muy grandes y no podían aparearse con nadie más que con ellos mismos, y por eso a menudo lo hacían solo con miembros de su propio pueblo. Pero nadie sabía cómo sería el aspecto de la diosa, y por eso la serpiente les pidió que consideraran la posibilidad de pasar la fiesta con él. La sola idea de asumir la forma de un animal la estremecía, y no podía estar presente en presencia del jefe, sabiendo todo esto. Pero Shilao enseguida se defendió, diciendo que ni siquiera había pensado que ella supiera nada del sacrificio, y que no quería hacer con ella nada que ella no quisiera hacer, solo quería estar cerca de ella. Meng-Ji se alegró al ver el efecto de sus palabras. Era increíble que el león no le hubiera dicho nada, lo que significaba que tenía mucha suerte de haber encontrado su debilidad. Xia Yinuan estaba realmente enfadada, pues había aprendido cosas tan importantes de otras personas. El jefe se disculpó brevemente, y la heroína dijo que él no la habría engañado deliberadamente, y esto tranquilizó al hombre. Al fin y al cabo, se conocían desde hacía tiempo, y Xia Yinuan confiaba en él, y el propio Shilao afirmó que nunca le había mentido. Pero la serpiente estaba en contra de esto, y le pidió a la heroína que no fuera estúpida y no le creyera, solo por unas tiernas palabras. Pero ella, indignada, le pidió a la serpiente que no le enseñara, y que en cambio se cuidara a sí misma primero. No le importaba lo que dijeran los demás. Estaba dispuesta a escuchar a los que eran importantes para ella, porque la confianza es lo más importante en una relación. Shilao quiso añadir algo, pero no había necesidad de hacerlo, porque aquí se confiaba plenamente en él. Sin embargo, en el futuro debían hablar juntos de todo lo importante, porque la sensación de que no se lo contaran siempre podía ser molesta, y el jefe accedió a prometerle que en el futuro no tendría secretos para ella. La serpiente se enfadó mucho al final de esta historia, pues no podía entender por qué la diosa, como todas las demás hembras, se dejaba encantar tan fácilmente por un hombre que cedía de inmediato. El hombre creía que solo una tonta creería en todas estas bonitas tonterías, y por eso debía dejar que ella viera por sí misma lo que se siente cuando te rompen la confianza. De repente, un palo afilado pasó volando junto a su cabeza, seguido de otro que apenas le rozó la cara, y cuando se volvió vio a la misma diosa que le había apuntado con el arma. La serpiente quiso saber por qué había venido, y ella le contestó que él ya había gastado mucho esfuerzo para que ella viniera a él. Pero el hombre estaba inquieto porque, se volviera hacia donde se volviera, la ballesta le apuntaba directamente, y al fin cayó al suelo y preguntó desesperado qué quería ella de él. Xia Yinuan, que se acercó, señaló que era muy cobarde, pero que sin embargo siempre sabía buscarse problemas. Pero no había por qué temer, pues ella había venido por otra razón, a saber, para preguntarle por algo, concretamente por la diosa. En cuanto apartó el arma de su cuello, se regodeó recordándole que la chica había dicho que no le importaba, en cuyo caso podía preguntarle a su macho.
Pero la chica sabía que preguntárselo ahora solo le daría más motivos para preocuparse, y en realidad daba igual a quién se lo preguntara. Al final, era el mejor momento para que se conocieran, y estuvieron de acuerdo. Desde el principio del mundo animal, los recuerdos de los 4 dioses estaban en su sangre, y allá donde iba un dios, la gente lo adoraba. El propio Dios creía que, fueran cuales fueran los peligros a los que se enfrentaran, él podría protegerlos. Pero un día desapareció, dejando solo a su avatar, la bestia Ba-Bibi. El pueblo sintió miedo y debilidad, y todos eran como niños maltratados, y nadie sabía cómo sobrevivir. Pero dentro del avatar estaba la sabiduría divina. También tomó forma de mujer, y en el momento más difícil para la gente, trajo la alegre noticia del nacimiento. A partir de ese momento, todos rezaron a Ba-Bibi para que viniera la diosa. Xia Jinuan preguntó por qué pensaban que era una diosa, si esta Ba-Bibi lo era, y por qué ahora la traían a los manantiales. Mirando a la luna, la serpiente dijo que había una forma sencilla de averiguar si era una diosa o no. De repente la cogió en brazos y saltó al agua, donde empezó a sostenerla bajo el agua. Después de un momento, bajó hacia ella, explicándole que las leyendas dicen que en luna llena, si una diosa se sumerge en el agua, adoptará su verdadera forma. Y si él ve esto, puede saber si es una diosa real o no. Estuvieron un rato bajo el agua, y en cuanto la serpiente se dio cuenta de que no pasaba nada, salió con ella, preguntándole si realmente no podía cambiar de forma. Pero ella no entendió de qué le hablaba, y él le dijo que estaba enfermo, y que si volvía a intentar hacer algo así, que no se quejara que intentarían matarlo. Y con eso, ella le dejó, y Meng Ji pensó que había recibido un regalo del cielo, pero no era ninguna diosa. Se dijo que hace 200 años, el compañero de Ba-Bibi, Katsino, fue a la montaña sagrada y nunca regresó, y que desde entonces, cada vez que las bestias celestiales bajaban a la tierra, los cazaban, y parece que esto no estaba relacionado con estos dos. En su camino de regreso, la heroína estaba temblando de miedo, y con la comprensión de que ellos definitivamente iban a vengarse de ella, y aún así, ella lo siguió. Pero también se dio cuenta de que le picaba la espalda, pero decidió que solo eran insectos mordiéndola de nuevo. Cuando el dios se fue, su animal no quería soltarlo, pero no podía llevárselo con él. Pero entonces otro la encontró y le dijo que todos los que la habían protegido se habían ido, así que no le servía de nada, y que él era el único en este mundo en quien podía confiar. Lo mismo le ocurrió a Xia Jinuan, cuya madre la había abandonado, pidiéndole que cuidara de sí misma y no fuera contra su padre. Pero siguieron abrazándola y asegurándole que nunca la abandonarían. Pero cuando se dio la vuelta, se dio cuenta en ese momento de que era un sueño y que estaba teniendo una pesadilla. Mientras yacían allí juntos, el jefe notó que el frío parecía haber pasado, y aunque estaba ansioso por yacer con ella para siempre, pudo ver que ella le había apretado la mano. Al final, resultó que ella estaba resfriada y entonces empezó a hablar en sueños, y el hombre no tenía ni idea de que un resfriado pudiera ser tan grave. El jefe no dudó en tapar a la heroína, observando que acababa de recuperarse y que, por tanto, no debía congelarse más. Al mirarle, se dio cuenta de que no podía mirarle a los ojos, pero no le hacía falta.